Hace 20 años, el 6 de julio de 1997, que se cumplirá mañana, ocurrió el cambio político democrático más significativo de la Ciudad de México. La gente de la capital pudo elegir a su gobernante a través del voto universal, directo y secreto por primera vez en la historia. Esa primera elección dio paso, a su vez, al surgimiento de gobiernos progresistas que dibujaron un camino distinto, alternativo a la ruta neoliberal predominante en el gobierno federal. Así, mientras el gobierno federal privatizaba los bienes de la nación y cancelaba derechos sociales, el gobierno de la ciudad recuperaba el espacio de lo público y creaba nuevos derechos sociales. El gobierno federal caminaba hacia el neoliberalismo y el gobierno de la ciudad hacia una entidad de bienestar social y libertades. Se generó un contraste de proyectos y formas de gobierno entre la federación y la capital. Mientras los gobiernos federales entregaban los ferrocarriles, las minas, la electricidad a compañías extranjeras y subían el IVA del 10-15% y aprobaban el FOBAPROA, los gobiernos de la ciudad pusieron freno al sacrificio social de la gente y lanzaron iniciativas para recuperar el bienestar de la población. Con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se abrió el sistema de transporte colectivo Metro de manera gratuita a los adultos mayores. Se comenzaron a repartir los libros de texto gratuito para secundaria. Iniciaron los grandes conciertos en el Zócalo de la ciudad. Se fundó la Clínica Condesa para atender a pacientes con VIH. Se creó la Fábrica de Artes y Oficios, el Faro de Oriente, y la primera preparatoria del gobierno de la Ciudad de México, por poner algunos ejemplos. Con Andrés Manuel López Obrador se hizo la pensión de adultos mayores, la beca de discapacidad, el programa de rescate de unidades habitacionales. Se construyeron 150,000 acciones de vivienda de interés social, los segundos pisos gratuitos del periférico, 16 preparatorias, una universidad, el hospital de Iztapalapa, el Metrobús, la empresa pública de transporte RTP, la primer ciclovía, y se rescató el centro histórico y la avenida Reforma, entre otras medidas. Con Marcelo Ebrard se creó la beca Prepa Sí, el seguro de desempleo, los programas de mejoramiento barrial, los comedores comunitarios, los uniformes escolares. Se dio un impulso al uso de la bicicleta, se dio paso al reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTTI y a la equidad de géneros. Sin embargo, a partir del 2012 se ha diluido, desdibujado el papel que jugaba la ciudad como proyecto alternativo. Ya no se siente, ya no se ve, ya no se advierte el contraste entre la ciudad y la federación. Las políticas federales y locales tienden a ser las mismas. Las formas de gobierno se homogenizan. El gobierno federal actual ha privatizado el petróleo, ha aumentado los impuestos a clases medias y clases populares, reprimido las protestas sociales y se ha alentado la corrupción. En el mismo lapso, en la Ciudad de México se ha dado paso a la privatización de espacios públicos como centros deportivos, estaciones del metro, centros de transferencia de transporte, vasos reguladores, calles. También se ha privatizado el cobro de las multas de tránsito y otros servicios. Se ha optado en la ciudad hoy en día
por una política fiscal recaudatoria y agresiva, con medidas como el aumento al precio del boleto del metro en un 67%, a las multas de tránsito hasta en un 700%, al impuesto predial hasta en un 5000%. Se ha dado un retroceso antidemocrático con el regreso del fraude electoral, la compra del voto, la represión contra quienes usan de manera pacífica el espacio público. Predomina ahora la cultura de las parejas o familias imperiales. Se ha multiplicado la extorsión al empresario o al comerciante establecido y hay un repunte de la inseguridad y del desorden urbano. El proyecto de izquierda se está diluyendo. La diferencia con el proyecto neoliberal predominante a nivel federal se va perdiendo paulatinamente en las autoridades de la Ciudad de México y sin embargo sigue vivo y cada vez con mayor fuerza entre la población. Por eso, al cumplirse 20 años del cambio político que permitió ejercer el derecho de elegir a nuestros gobernantes y tener gobiernos progresistas en la Ciudad de México, hacemos un llamamiento a todos los habitantes de nuestra gran capital a recuperar el rumbo de nuestra entidad, a recuperar el rumbo perdido, a reconquistar el sentido de lo público, a reimpulsar las políticas universales de bienestar social, a volver a ejercer los derechos ciudadanos en el espacio público, a reasumir el sentido republicano de los gobiernos locales, a combatir la corrupción, a restablecer un orden equilibrado y generoso con la naturaleza y las comunidades en el desarrollo urbano, a alcanzar nuevamente índices aceptables de seguridad pública, a afrontar los delicados problemas de movilidad, agua, contaminación y desempleo que nos agobian para rescatar nuestra gran ciudad capital. Por eso proponemos hoy en día retomar la lucha en la Ciudad de México, recuperar la ciudad como la gran ciudad de la esperanza, con medidas y proyectos como los siguientes: retomar las reuniones diarias del Gabinete de Seguridad con el jefe de gobierno, iniciar la gran obra de ingeniería civil para el aprovechamiento del agua de lluvia, recuperar el ejercicio del derecho de reunión y el impulso de la cultura en el espacio público, definir una estrategia de desarrollo urbano con equilibrios sociales y ecológicos, construir una amplia red de transporte público eléctrico, revertir el colapso de la movilidad que vivimos hoy en día y la contaminación, fomentar los nuevos espacios sustentables de oportunidades para el desarrollo económico y el empleo, con industrias ecológicas, restauranteras, turísticas, culturales, artísticas, tecnológicas, informáticas y de servicios, y promover el acceso a nuevos derechos sociales universales como la educación superior, el internet público y gratuito y el presupuesto participativo. Por eso llamamos a los habitantes de la Ciudad de México a detener el extravío que hoy se vive en el gobierno de la ciudad y a afianzar nuestra convicción de rescatar la Ciudad de México. Vayamos pues por la esperanza nuevamente, rescatemos el país y rescatemos la Ciudad de México. Lo decimos hoy, 5 de julio, a un día de que se cumplan 20 años de que se ganó la Ciudad de México para el proyecto de la izquierda, no para el proyecto del neoliberalismo. Muchas gracias, amigas y amigos.